Hola, soy María Gabriela Rivera. Les voy a presentar la ponencia titulada La acción del reconocimiento como clave en el aprendizaje proyectual. En el mundo de las ideas en arquitectura, en el paso de lo virtual a lo real, son muchos los procesos que intervienen y el arquitecto o el estudiante de arquitectura puede ir por distintos caminos. Por ejemplo, el camino de la copia que conducirá a proyectos muy pobres y el camino de la reflexión que conducirá a proyectos innovadores. Nos hacemos las preguntas: ¿cómo aprende un arquitecto a dominar este proceso de diseño? ¿Cómo puede un profesor enseñar a su alumno con la propuesta arquitectónica que le presenta? Este proceso realmente se podría convertir en memoria hábito por encima del trabajo reflexivo, como vimos en estas dos vías en el paso de lo virtual a lo real. Estas preguntas conducen al objetivo de este trabajo que se pretende divulgar a través de esta ponencia: construir una aproximación teórico-práctica a la pedagogía del reconocimiento y su relación con la práctica en el taller de diseño arquitectónico. Para ello, se realizó una triangulación de aportes teóricos en cuanto a la filosofía del reconocimiento por parte del filósofo francés Paul Ricoeur, a la pedagogía en el taller, con la tesis doctoral del profesor Alfred Linares de la Universidad Politécnica de Cataluña, y la arquitectura en el círculo hermenéutico planteada por Josep Montañola. Esa arquitectura, ubicada en un círculo en constante movimiento, está compuesta por tres fases fundamentales: la prefiguración, que pertenece al mundo de las ideas, el diseño, la creatividad, donde surgen esas ideas que van a configurar el proyecto, a configurarlo físicamente en planos y maquetas, en el caso del taller de los estudiantes, para luego pasar al momento de refiguración, cuando el estudiante llega con sus planos o maqueta, expone sus ideas a otros y se da una discusión, una crítica al proyecto. En este momento de refiguración es cuando ocurre el aprendizaje en el taller de proyectos. Luego de esa refiguración del proyecto, pues el estudiante pasa de nuevo a la fase de prefiguración para modificarlo y volver a configurar el proyecto mejorado, transformado. Para evidenciar esa polifonía en la enseñanza del diseño y la presencia de la acción del reconocimiento en el taller, se tomó como referencia o como elemento práctico el taller de Proyecto 2. En realidad, los estudiantes de Proyecto 2 están divididos en dos talleres. Para este estudio se tomó en cuenta el taller con mayor número de alumnos, en este caso 45 alumnos dirigidos por 3 profesores. Antes de la realización de cada uno de los proyectos, se le entregó a los alumnos, se le entregaron los parámetros de evaluación para que supieran qué era lo que se les iba a evaluar, y de esa manera el reconocimiento actuara como herramienta en la autoevaluación y coevaluación del proyecto. Este componente práctico del Proyecto 2 se ubica en el segundo semestre de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y cuenta con el equipo docente de Betania Casanova, Carlos Velandia, Celeste Rangel, Juan Carlos Hernández y María Gabriela Rivera. Está compuesto por 4 parciales. Cada uno de esos parciales pues va evolucionando en cuanto al tamaño del terreno y a la complejidad del proyecto. Cada uno de sus proyectos pues está relacionado con los aportes teóricos que el equipo docente le da a los estudiantes en las clases teóricas, donde, por ejemplo, para el parcial 1 encontramos clases de unidades funcionales, proceso de diseño, conceptualización, principios de ordenación espacial. Antes de la realización de esos proyectos, los estudiantes recibieron un instructivo donde se especificaban los porcentajes de cada uno de los parámetros de evaluación. En el caso del parcial 1, por ejemplo, proceso, conceptualización, implantación, geometría, volumetría, función, calidad espacial y presentación de planos y maquetas. Y así sucesivamente con cada uno de los parciales. Para el registro de datos se hizo un registro de la evolución de cada uno de los alumnos, siguiendo unos criterios
que tienen relación con las clases que ellos recibían y además con la fundamentación conceptual del proyecto, con un equilibrio entre estética, lógica y función, la configuración geométrica, los principios de percepción visual, principios ordenadores del espacio, unidades funcionales y lógica estructural. Este último solamente en el cuarto parcial. Para ello se establecieron 4 rangos de evolución con respecto o comparados con los aportes teóricos que ellos recibieron y con esa evaluación ocurrida entre cada una de las correcciones. El rango A de 25 o menos evolución, rango B entre 25 y 50, rango C entre 50 y 75% y rango D entre el 75 y el 100%. En cuanto a los aportes del filósofo francés Paul Ricoeur, nos encontramos con algo muy interesante. Él realiza una discusión de cada una de las acepciones del término reconocimiento y tomando en cuenta cada una de estas acepciones y haciendo el paralelismo en el taller de proyectos, nos encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, el reconocimiento como algo que ya se conocía se evidencia en el taller cuando los estudiantes evocan los temas de la clase teórica y los reflejan en ese proyecto o cuando van a explicar el proyecto. En ese caso, la evolución en todo el proceso de correcciones se dio entre el 7 y el 9% de los estudiantes. La evolución en la mayoría del proceso de correcciones entre el 45 y el 50%. El estancamiento frecuente en el proceso de correcciones en el 30% de los estudiantes y el estancamiento total en el 10%. En este caso, se daba por la inasistencia o la resistencia a la crítica. El reconocimiento entendido como gratitud plantea la declaración o expresión hacia otra persona, como por ejemplo en el taller se daba en distintas direcciones, entre alumno-profesor, alumno-alumno, profesor-alumno. El reconocimiento como algo conocido por descripción o reconocimiento en la acción de descubrir la verdad significativa se daba cuando el estudiante recibía una clase o investigaba algo de forma solamente teórica para luego pasar a la parte práctica y darse cuenta que algo ya conocido por descripción lo internaliza ahora de forma práctica. En la fotografía, vemos una actividad práctica dirigida por el profesor Carlos Velandia, donde los estudiantes construyeron un domo con palos de escoba. Otras acepciones como el reconocimiento como negación, por ejemplo, cuando el estudiante se da cuenta que hay elementos negativos o decisiones que no debería tomar para a partir de allí reorientar el proyecto y mejorarlo. Reconocimiento como descubrir por exploración se da en los casos en los que los estudiantes, por ejemplo, toman en cuenta conceptos que ha utilizado algún arquitecto para luego aplicarlos en sus propios proyectos. En el caso de reconocimiento como descubrir la verdad en acción, se da cuando se hace la crítica al proyecto en el momento de la corrección. El alumno reconoce por la verdad, reconoce los aciertos, reconoce las explicaciones que le da el profesor o las razones que exponen también sus otros compañeros. Se da cuenta se da cuenta de esos aciertos o esos errores para luego transformar el proyecto. Descubrir el reconocimiento en descubrir la verdad autoritaria, en este caso en la experiencia que se está comentando no se dio, pero se las comento también, se da cuando en la crítica del proyecto el alumno reconoce por efecto de autoridad, es decir, cuando existe un profesor autoritario que prácticamente no promueve la conversación, ¿no? El diálogo. Y por último, el reconocimiento como confesión, cuando el estudiante internaliza lo comprendido en la corrección de su propio proyecto. Es importante destacar que tanto en la acepción de descubrir por la negación o descubrir por la verdad en acción, se dan
en cuanto se da realmente el reconocimiento, pero en muchos casos hay una resistencia en la crítica. En el estudio que se hizo, en un 7% había resistencia a la crítica, con lo cual había poca posibilidad de transformación y en consecuencia pues no se da el aprendizaje. Con respecto a los aportes de Linares y Romero, nos llevan a promover el reconocimiento en el momento en el que el alumno se siente protagonista de su propio aprender. Linares, en su tesis doctoral, La enseñanza de la arquitectura como poética, dice que el profesor de taller debe formular con cada uno de sus estudiantes una pedagogía o un poema pedagógico, es decir, cada estudiante trae un proyecto y además de esos conocimientos que los profesores impartieron en las clases teóricas, pues hay que hacer una pedagogía con ese proyecto para ese alumno en particular. Y con respecto a Romero, ella recomienda que la actitud del profesor debe tener una claridad en el enfoque del proyecto, debe contar siempre con la cordialidad, la capacidad de aceptación de esas ideas de esa otra persona que viene a comentarnos, que es el estudiante, que viene a comentarnos sus ideas que formularon el proyecto, la empatía y la capacidad de escuchar, muy importante. Entonces, con respecto a todo este proceso, en realidad, para que exista esa memoria feliz o el milagro de reconocimiento, como lo dice Riquet, es importante que el estudiante tenga una actitud abierta a la crítica, que todo el tiempo tenga una memoria reflexiva, una actitud reflexiva frente a ese proceso de diseño y además tenga una capacidad de autoevaluación para darse cuenta de sus aciertos y de sus errores y así poder evolucionar en ese proyecto. De esa manera, pues, existirá ese milagro de reconocimiento. Con respecto a las conclusiones, podemos determinar que en el reconocimiento el estudiante comprueba sus capacidades. Además, se ha podido comprobar la presencia del reconocimiento como un momento clave en la corrección y autoevaluación del proyecto para desembocar en el verdadero aprendizaje. Gracias al estudio de las acepciones del término, se ha podido llegar más allá de la comprobación de la utilidad del reconocimiento en el proyecto en el momento de la corrección, identificándose también cuando el alumno reconoce por identificación sus errores y aciertos. También se reconoce a sí mismo y al final del proceso, mediante la evaluación, es reconocido por los otros. Por último, en el reconocimiento se refleja la sensibilidad y el entendimiento kantiano, relacionando la emoción y la razón, componentes fundamentales en la generación de las ideas en arquitectura. Me despido con esta reflexión, del reconocimiento al descubrimiento. Quienes laboramos como docentes podemos ser más conscientes y efectivos en el papel que desempeñamos como guías cuando profundizamos en la esencia de lo que muchas veces parece evidente. De esta manera seremos más capaces de conducir a nuestros futuros arquitectos en ese camino de transformación en el que pueden de cierta manera y con nuestra ayuda descubrirse también a sí mismos. Muchas gracias.